Muchas Más gracias. allá, dejé de... Bueno, aquí tenemos al doctor Jorge Linares, que es de Chepén, La Libertad, y él también a veces se cuestiona, porque él sí es católico, viene de la Sí. Pontificia Universidad Católica, se ha hecho un montón de No por cuestiones. eso, no por eso. Muy bien. Entonces, Jorge, por favor, tu presentación. Ya, entonces, gracias, Modesto. Entonces voy a hablar un poco sobre la redacción de artículos científicos y en realidad voy a hablar también sobre la importancia de publicar y por qué todo científico tiene, tiene necesidad de publicar. Algunas veces se exagera. Aquel que no publica no es científico, ya dejó de ser científico. O sea, para ser científico y estar todavía considerado como científico, tenemos que aportar algo a la ciencia. Y como dice Modesto, aunque sea una cosa muy pequeña. Y voy a mostrar algunos ejemplos cómo poco a poco se construye la ciencia. Ahora, sin embargo, cuando uno escoge, digamos, una revista, después le voy a decir la política, cómo escoger, entonces hay un proceso que es una carta al editor. Y en la carta al editor, por ejemplo, que esta es una, entonces, señor editor, por favor, le adjunto tal artículo con tales autores, y ya ahí en la misma carta uno indica la importancia de ese manuscrito, o sea, unas 5 líneas, ¿no? ¿Por qué es importante ese manuscrito? Ya en el editor, ¿por qué? Porque en realidad, cuando ustedes envían un artículo, ese artículo primero pasa por el editor. En realidad, muchas veces es todos unos jóvenes doctorandos que ayudan al editor o secretarias y que ya controlan, uno, el formato, porque cada revista, como Modesto mucho lo insiste, tiene su formato, tiene su template, entonces hay que respetar el template. Y luego hay que ver si esta revista, si cuadra lo que uno supone haber encontrado, si cuadra dentro del marco de la política de la revista. Hay revistas que solamente quieren parte experimental. Si no hay un resultado experimental, no la acepta. Tiene que haber experiencia y con su modelo para explicar. Hay otras revistas que solamente son teóricas, ¿no? Entonces, si ponen experimental, dicen, no, eso no cuadra acá. Otras revistas que tiene que haber algo de cálculo, por ejemplo, el ejemplo anterior de mi última publicación, hay cálculos y entonces lo estamos poniendo en una revista donde aceptan cálculos. Luego, el idioma. El idioma es así, por ahora es así. El idioma donde uno publica es el inglés. Entonces uno tiene que escribirlo en buen inglés. O sea, el editor o su equipo controlan el idioma. Luego, la originalidad. Es decir, que este artículo no tiene que ser copia ni de uno mismo. Yo a veces, inclusive, me han refutado artículos porque yo mismo me he copiado. O sea, en la introducción a veces me exageré y copié casi un párrafo entero de mi publicación, de mí. Eso tampoco está permitido. O sea, hay una tolerancia, ¿no? Hay una tolerancia que es de 10 o 15%, la suma. O sea, si uno toma de esta parte y la suma hace más o menos 10 o 15% que ya está publicado en otro lado, entonces el, el editor mismo, porque esto ya lo emplean mucho también en el Perú, ¿no? En Perú conversé con colegas del Cusco y me dicen que ya eso existe inclusive para las tesis, ¿no? O sea, que pasan por un sistema y todas las revistas actualmente ya tienen su sistema para tanto. Y luego el mismo editor ya chequea el título y lee también el resumen para ver si ya en el título se tiene una idea de qué cosa hay en el artículo. El editor no lee necesariamente el artículo. Y luego el editor, una vez que pasa por esto, o sea, el editor mismo primero controla. Ya una vez que pasa por eso, entonces ya le asigna un número
y luego lo pasa a un comité de lectura. El comité de lectura, que son expertos, dicho sea de paso, cuando uno envía un artículo, inclusive ahora están pidiendo proponga referees, proponga cuatro referees, ¿no? que van a leer el artículo y que van a criticar el artículo. Pero por supuesto la revista tiene su lista, ¿no? Pero también acepta a veces tomar uno de los cuatro que uno le propone. Entonces, este comité de lectura es el que va realmente a analizar, es el que va a tomar más o menos 1 o 2 semanas a leer el artículo y que va a ver si hay novedad. Claro, el artículo tiene que haber algo de nuevo, no tiene que ser una copia de una cosa anterior. Tiene que haber alguna cosa novedosa. Y muchas veces verifica lo propuesto. Yo tengo ya como 140 publicaciones y hay muchas publicaciones en las que realmente hemos caído por buenos referís que realmente analizan y explican y a veces hay con uno que no sé quién es. Realmente era tanto el comentario porque él dice por esta cosa, este modelo no funciona cuando hay altas temperaturas, verifiquen esta fórmula y uno contesta, otra vez él contesta, a veces él aporta tanto al artículo, realmente aporta tanto al artículo que pedimos al editor que por favor lo coloque como autor, porque ya está poniéndonos, ya nos estaba realmente haciendo avanzar más en el artículo y parte de sus ideas ya la estábamos plasmando. Entonces era muy lógico, escribimos al editor, mire, acá ya el aporte de referee ya comienza a ser ya como un colega, ¿no? Estamos respondiendo, entonces a veces sucede así, no siempre, pero a veces sucede así. O sea, cuando uno envía una buena revista, tiene uno la ventaja y realmente es lo que uno quiere, que el artículo sea leído, ¿no? Ese es el objetivo, lo que voy a hablar dentro de un ratito. Bueno, entonces, para ver si la revista cuadra o no cuadra, uno va a la revista y uno ve cuál es la política de la revista y cuáles son los criterios para publicación. Entonces, todas las revistas tienen eso y uno ahí verifica todo esto. Ahora, ¿por qué escribir artículos? Y ahí es donde quiero ir. La idea de base es uno escribe artículos para contribuir con el avance del conocimiento. Uno va a escribir algo para aportar, como yo he puesto ahí al lado, su ladrillo en la construcción de este muro del conocimiento. Y este muro del conocimiento es movible, o sea, se desplaza cada vez, el muro va avanzando y así uno conoce mucho más las cosas. Hace un momentito, justo cuando llegué escuchando al bando de religión, o sea, para los creyentes, Dios ya puso las leyes, ya las puso, ya no los va a tocar, ni así recen. Yo digo, ni así recen, no va a modificar. Ya es el hombre que tiene que descubrir las leyes. Tiene que descubrir, o sea, prácticamente una persona es, y yo tomo siempre este ejemplo, el ejemplo que da Feynman, un premio Nobel de Física, uno de los más grandes premios Nobel de Física, que él decía que el físico es como un niño que está viendo a dos personas que juegan ajedrez, o sea que ellos conocen las reglas y juegan con esas reglas. Y el niño simplemente no le han dicho nada, pero le han dicho, a ver, descubre las leyes, cómo se juega el ajedrez. Y comienza a apuntar cada jugador una pieza a la vez, el caballo se mueve así, el alfil se mueve así, y ve que el objetivo es tumbar al rey. Este es el objetivo. Y así va construyendo sus leyes. Y a veces sucede, porque es así también, dan la naturaleza, a veces sucede, de repente el chico ya puso cada jugador mueve una sola pieza a la vez. Y de repente va una vez a otro juego y ve que ¡puc! Mueven dos al mismo tiempo. ¡Ah! Tiene que encontrar. ¿Y cuándo ocurre eso? Tiene que ver en qué momento siempre se puede mover dos piezas al mismo tiempo. ¿Cuáles son las condiciones para que eso se produzca? Entonces, las leyes ya están hechas. Los virus son así. Los ARN son así. Y atacan los ARN así. Ni hace uno rece, el virus no deja de funcionar como funciona. Y es al hombre de descubrir cómo atacar al virus. Bueno, entonces, contribuir con el avance del conocimiento.
compartir también nuevos conocimientos. Yo he encontrado que se puede observar dominios magnéticos con difracción neutrónica, entonces contribuyo. Y después otras personas van a seguir con esa línea. Ahora, también uno escribe, como yo le dije hace un momento, para demostrar, es parte de su ego, que sigo siendo investigador, que soy investigador. Porque esa es la forma. ¿Cómo se conoce que alguien es científico y investigador? ¿Cómo se sabe que es investigador? ¿Solamente porque dice yo soy investigador? No. Tiene que investigar y tiene que encontrar, ¿no? Porque si solamente investigas, pues, se pasa ahí 3 años y no encuentras investigador, pero no eres bueno. O sea, tiene que uno necesariamente encontrar y compartir. Ahora, por ejemplo, y además, normalmente es para que uno sea mejor evaluado, ya sea para una carrera profesional. Por ejemplo, en Francia, todos los profesores universitarios son evaluados todo el tiempo, todo el tiempo. Los que son investigadores solamente son evaluados todos los años. Los profesores somos evaluados cada 4 años o 5 años, cada 5 años ahora, cada 5 años. Pero si uno quiere tener una promoción, un ascenso, entonces es evaluado cada vez que uno pide un ascenso. En Francia hay dos, o sea, los docentes están divididos en maîtres de conférence y profesores. Más de la mitad se queda solamente en maîtres de conférence. Y hay los profesores que necesitan tener una habilitación, bueno, pero además tener publicaciones. Pero dentro de los profesores hay también grados, ¿no? Profesor segunda clase, primera clase, clase profesional 1, clase profesional 2, que es el máximo. Y cada paso se hace evaluando en una comisión nacional universitaria, y en esa evaluación se tienen en cuenta las publicaciones, no solamente, pero las publicaciones juegan un rol importante. Y últimamente, no solamente es publicar, sino que además se verifica si alguien lee esas publicaciones y las utiliza, Es decir, si el artículo de tal persona aparece como referencia en otro artículo. Y entonces es lo que ahora se está pidiendo, el famoso índice H, ¿no? El índice H que dice cuántas publicaciones uno tiene que han sido referenciadas, no solamente publicadas, sino referenciadas. Y entonces, por ejemplo, yo tengo 140 publicaciones, muchas han sido referenciadas, pero tengo 37 que han sido por lo menos referenciadas 37 veces. Algunas han sido 300 veces, ¿no? Pero ese es un criterio que habrá sabido. Mucha gente critica, pero al final lo acepta porque no ha encontrado otra forma de evaluar las publicaciones, si tienen un sentido, si contribuyen, si son leídas, si son referenciadas, ¿no? También es importante escribir porque a veces uno somete un contrato de investigación y en todos los contratos de investigación está el CV del que está lanzando, del que está proponiendo ese proyecto de 4 años. Y entonces ahí se ve que los que están analizando, los referees para ver a quién le dan o no el contrato de 8 millones de euros. Entonces analizan, por supuesto, el contenido del tema, si pueden o no hacerlo, qué garantías hay, pero al mismo tiempo ven también el CV del jefe de ese proyecto. Y si el pobre tiene solamente 15 publicaciones, esta persona todavía no garantiza que los 8 millones van a ser bien utilizados. Entonces, una garantía es tener publicaciones. Lo otro es también, por supuesto, es ser invitados en conferencias internacionales, ¿no? Y lo otro que es redundante es también tener contratos, ¿no? Porque ¿no? Funciona así la cosa. O sea, para tener contratos para tener nuevos contratos hay que ya haber tenido antes contratos. Pero eso poco a poco se va equilibrando, ¿no? Entonces, y los artículos de cualquier persona uno lo encuentra en Google Scholar, por ejemplo. Google Scholar, que es gratis, y los artículos a veces son accesibles.
Y entonces ahí uno puede, van Google Scholar, encuentran, ponen Jorge Linares sin que Jorge Linares lo sepa. Ustedes saben su vida científica de él, cuántos artículos tiene, qué hace, si solamente se dedica a hablar, a hablar en la televisión o en la radio, pero si no tiene artículos, este joven ya está perdiendo su calidad de científico. Entonces es importante porque eso, el Google Scholar no es gratuito, no es pagado, todo el mundo tiene acceso, ¿no? Si yo quiero ver Yves Dumont, mi vecino de al lado, de mi oficina, para ver si publica o no publica, pongo Go Yves Dumont y ahí veo, este ya te publica, ya tanto hablo. No voy a hablar, oye, tú mucho hablas y no veo que tienes publicaciones. O sea, es una tarjeta de presentación las publicaciones. Por eso yo les digo, en el CNV, ahí se evalúa, y otra cosa donde se evalúa, en Francia, se evalúa siempre todos los laboratorios, se evalúan. Y hay un alto consejo de evaluación de la investigación, y donde ahí yo he participado, yo he evaluado laboratorios 2 veces. Entonces, ¿qué se hace? Cuando se va a evaluar, por ejemplo, va a ser el mes de marzo la evaluación, ya en enero recibimos todo un paquete de qué cosa ha hecho ese laboratorio en los últimos 5 años. Y en las cosas que ha hecho está las publicaciones. Y en base a eso, ese laboratorio se le renueva o no se le renueva. ¿Qué significa? Se le va a dar crédito, así crédito para funcionar, ¿no? ¿Y cuánto de crédito? A veces también el monto va a depender también de la calidad científica del laboratorio. Ahora, bueno, ya este es un ejemplo. Ustedes se van a Google Scholar, ven Jorge Linares, ¡pum!, y ven sus publicaciones. Yo acá, por ejemplo, esta publicación, la primera, ha sido publicada 330 veces. ¿Qué año fue publicada? El 82. Otra publicación publicada en 2012. ¿Cuántas veces ha sido citado? 240 veces, lo cual es más o menos fuerte. Pero mi H es, ahorita no lo veo porque estoy acá con tanto, pero creo que es 36 o 37. No lo veo porque corta la página. Entonces, pero así pueden ustedes ver de cualquier persona su índice. Por ejemplo, hay un científico muy conocido peruano, Enrique Solano, y él tiene un índice de H de 60. ¿No? Significa que tiene por lo menos 60 publicaciones que han sido citados 60 veces. O sea, significa que sus artículos son leídos y citados, y citados. Ahora, para ver esta cosa de que uno contribuye, o sea, la importancia de publicar es, bueno, su ego para ver que uno publica, pero también de que uno contribuye, así sea poco. Yo acá voy a mostrarles un ejemplo. La ciencia del electromagnetismo, eso no cayó del cielo, ni se lee en la Biblia, ni en el Corán. Entonces, eso se ha ido haciendo poco a poco. Por ejemplo, este señor Oersted, en 1820, o sea, un año antes, si quieren, de la independencia de Perú, en 1820 él encontró una cosa que cuando se pasa por un alambre, una corriente eléctrica, movía una brújula, movió una brújula. Así nomás. Él vio esto, analizó, ¿y qué pasa si la brújula la pongo perpendicular y la pongo tanto? O sea, y si la pongo muy lejos, ¿qué pasa? Y si la pongo muy cerca, ¿qué pasa? De una manera cuantitativa. Él lo publicó en esa revista en julio de 1920. Solamente eso. ¿Esto merece un premio Nobel? No, pero contribuyó y van a ver la secuencia después. Porque, ¿qué pasó? En ese tiempo, de los 120, como era una cosa extraordinaria que un alambre, primero era extraordinario producir la corriente eléctrica continua, porque en ese tiempo, no, en realidad ese era el objetivo de Oersted, era hacer experiencias para producir la corriente continua. Ahora nosotros con una pila, una batería lo hacemos fácilmente, pero en esos tiempos no existía eso. Entonces él creó esa cosa y la historia dice que cuando estaba ahí, él vio que cuando estableció la corriente, vio que la brújula se movió. Si quieren, fue un poco del azar, ¿no? Pero lo que pasa es que vio este fenómeno que era raro,
que la corriente, primera vez producida, hacía mover la brújula, o sea, producía un campo magnético, porque la brújula es sensible al campo magnético. Y esa es su publicación, y después se lo tradujo con su autorización y su autoría, por supuesto, en Anales de la Química y Física, en francés, y justo julio, esta cosa de ahí, entraron dos franceses que publicaron en diciembre de 1920, hicieron un cálculo del campo magnético creado. O sea, igual, o sea, uno solamente relación, su aporte fue eso. Estos dos hicieron un intento de que eso varíe en función del cuadrado de la distancia y lo inverso. Entonces eso también es un artículo pequeño, pequeño. Después aparece Laplace, que ya puso una fórmula un poco más complicada. Igual fue una contribución, pero igual es poco a poco. Después Ampère, la ley de Ampère, o sea, ya esto lo formalizó para casos, o sea, la ley de Ampère, ¿se acuerdan cómo es? Para cómo se produce el campo magnético. Y después apareció otro señor que en realidad mucha gente se pensaba, si la corriente produce campo magnético, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no el campo magnético produce la corriente? Y eso fue lo que encontró este señor Faraday en 1830. O sea, por ahí nomás. 20, 30. Y ahí es donde él encontró, primero, de una manera parecida al caso de Oersted, calitativa. O sea, él hizo una experiencia más o menos que se parece más o menos a este, es decir, que lo pueden hacer, ¿no? Es parte de un juguetito a veces. Tienen un imán y tienen una bobina y tienen un foquito o un amperímetro, si quieren. Y entonces, si este imán tiene su línea de campo magnético, si hacen variar, van a ver que el foquito se prende. Así es lo que encontró. Y la intensidad depende del cambio de flujo en realidad. Y después Lenz hizo, junto con Faraday, otra publicación, también una pequeña contribución, pero esta contribución, realmente gracias a esta contribución tenemos la energía eléctrica. Porque, ¿qué encontró? Encontró que si hay un cambio de flujo magnético, aparece una fuerza electromotriz. Aparece ahí su ley, ¿no? La fuerza electromotriz, la derivada de flujo con signo menos por el problema del signo, menos la derivada de flujo con respecto al tiempo. Y después se cuantifica esto. Y esto, por ejemplo, va constituyendo parte de la ciencia que luego es además utilizada, ¿no? Esta es una pequeña experiencia también de un motor. Acá tienen el norte-sur, o sea, un campo magnético, y tiene las bobinas. En este caso son las bobinas las que se desplazan y producen un cambio magnético. ¿Y cómo se desplazan? Con este movimiento, esta especie de polea, ¿no? Con esto de acá yo hago una energía mecánica, muevo las bobinas acá y se produce una corriente eléctrica. Esto es la base. ¿La base de qué? De, por ejemplo, una central hidroeléctrica. La energía, saben, viene de la caída del agua. Ahí sí se calcula la energía. Pero ¿cómo esta energía se la convierte en energía eléctrica? ¿Cómo se convierte? Pues igual, esta agua hace el movimiento de bobinas en presencia de campo magnético. Y eso va a producir, o sea, esto es Faraday. Igual en una central nuclear, que tanto le gusta a mi colega Montoya, una central nuclear, ustedes saben, ahí hay una reacción nuclear, un neutrón choca a un núcleo inestable, lo destabiliza, aparecen 3 neutrones, o 2 a veces, depende, pero cuando se hace el balance de la energía, se gana energía. Esta energía es y cómo esta energía se convierte en energía eléctrica. ¿Cómo se convierte en energía eléctrica? Entonces, esta energía pasa primero a un líquido en un circuito primario que está acá en rojo, el de acá sí está en contacto, ¿no? con estos núcleos, y después esto va a calentar de una manera
indirecta, si quieren, a otro líquido. Este otro líquido no está en contacto con fuentes radioactivas. Y este otro líquido se calienta tanto que produce un vapor, y es el vapor el que empuja. Y es eso lo que va a producir la corriente eléctrica. Lo mismo sucede, bueno, con una eoliana, es directo, o sea, el movimiento está hecho por el viento. Entonces, ven, esta contribución, pero es una contribución que viene primero Oersted, luego Biot-Savart, luego Laplace, Ampère, y luego Faraday, y luego formaliza con Lenz, ¿no? Y más tarde aparece Maxwell. ¿Maxwell qué hace? Él formula las famosas 4 ecuaciones de Maxwell que explican todo el electromagnetismo. O sea, las 4 ecuaciones que todo físico debe conocerlo al terminar el segundo año de carrera de física, tiene que conocer esas ecuaciones de Maxwell. Yo, la primera vez que llegué, no tanto la primera vez, pero casi una de las primeras semanas que llegué a Francia, fui a visitar a un profesor eminente, Guy Aubert, y cuando fui, me invitó a un café y realmente en su oficina había un letrero grande, Dios dijo, y estaban ahí las 4 ecuaciones de Maxwell. O sea, esas son de ecuaciones de Maxwell que el científico ha encontrado que seguramente para los creyentes el buen Dios lo puso, o la naturaleza si quieren lo puso, pero es el científico que descubre esas leyes. Y con estas ecuaciones de Maxwell ya después se las combina y se encuentra y justifica para luego ser empleada la propagación de las ondas electromagnéticas, las antenas. O sea, ven acá esta secuencia poco a poco. Imaginen ustedes si Oersted hubiera dicho, encontré esto, pero no lo publico porque no es gran cosa. Teníamos de repente todavía con la luz de las velitas. O sea, por eso son contribuciones que se hacen poco a poco. Ahora, de repente voy a aterrizar. Modesto, ¿cuánto tiempo me queda más o menos? No, Modesto no está, entonces sigo. Ahora, uno hace un artículo. No sé ¿Ah? cuánto te falta. Sí, de repente un corto. Básicamente para incidir en cómo redactar los temas Ahí de donde la voy. Ahora redacción. voy, justo, ahora voy en el. Ahora, la mayoría de las revistas tienen un template, un formato, ¿no? El formato es más o menos el título, voy a hablar después sobre el título, el primer nombre, luego tiene que indicarse la afiliación de cada uno de los autores, y tiene que colocarse también quién es el autor corresponsal, porque con él el editor va a mantener en contacto. Y además, este corresponsal es el que va a asumir, si quieren, la responsabilidad del artículo. Si hay alguien que más tarde refute el artículo, escribe este señor, etc. Luego tiene el resumen, el abstract y las palabras claves. Ahora, el título. El título tiene que ser tal, tiene que llenar 2 requisitos. Uno, que diga ya en el título qué cosa hay. Por ejemplo, acá le muestro todos mis ejemplos. Observación de dominios ferromagnéticos internos con difracción neutrónica. Topografía, que es una cosa especial de la difracción neutrónica. O sea, acá prácticamente se dice qué cosa se va a contar en este artículo. Una observación de dominios ferromagnéticos con una técnica que se llama la topografía con difracción neutrónica. O sea, allá en el título ya se dice qué cosa hay en el artículo. Acá otro, que más o menos se parece al anterior. Observación por topografía con rayos X esta vez de la evolución de dominios magnéticos en un campo magnético en un Garnet Iron Terbium. Acá también más o menos para la gente que está en el magnetismo, porque este artículo era para una revista de físicos, sobre todo en magnetismo. Entonces, que ya se dice ahí
que los dominios se mueven cuando hay un campo magnético y que se está observando, acá se dice cómo, se está observando el movimiento, la evolución de los dominios, en realidad de las paredes, por una topografía con rayos X. Ahí ya se dice exactamente de qué está haciendo. Acá otro. Por ejemplo, acá, análisis de datos Modbauer. ¿En qué? En una sal biferrocenium, usando cómo se analiza esos datos. Un modelo que se llama el PKS. Acá prácticamente ya, ¿qué se dice? O sea, se está analizando datos obtenidos con espectrometría Modbauer. ¿En qué compuesto? En un compuesto que es un sal birresenium. Y eso se hace con qué tipo de modelo. Se está analizando esos datos con un modelo que se llama PKS. Acá otro. Efectos de presión investigados ¿con qué método? Con un método que se llama FORC, ¿no? First Order Reversal Curve. ¿En qué? En compuestos a transición de spin. Y ahí, además, se pone el tipo de compuestos de transición de spin. O sea, ahí prácticamente en el título ya está. ¿Qué cosa hay ahí? Se está investigando el efecto de la presión. ¿En qué? En esos tipos de compuestos. ¿Y con qué método? Con un método que se llama FORC. O sea, ahí ven, el título tiene que ya decir, y además, ahora voy a insistir un poquito más, el título tiene que ser tal que describa qué cosa hay adentro y otra cosa más, y que además jale gente. El título tiene que ser un poco que la gente que lee artículos, porque, bueno, ese es otro asunto, hay que leer siempre artículos, por lo menos los títulos hay que leer para ver si interesa. O sea, hay mucha gente que dedica todo. Yo conocí a un colega, todos los viernes en la tarde se iba a la biblioteca o actualmente con los computadores a ver la lista de los nuevos artículos. Y como lo hace todas las semanas, entonces está más o menos enterado. Por supuesto, no va a leer todas las 300 revistas. O sea, él selecciona sus revistas, sus 10 revistas donde está más o menos en su dominio, y entonces se va y lee a ver qué cosa han publicado, pero qué cosa lee los títulos. Y si ve que hay un título que le interesa, de repente él hace Modbauer y dice, a ver qué hace este señor. Entonces ya entra en el artículo. Y si él también trabaja en ese tema, entonces luego lo va a citar, ¿no? O sea, lo importante es también el título tiene que ser tal que diga que, y al mismo tiempo tiene que ser, entre comillas, sexy, que atraiga gente, porque el objetivo es que nuestros artículos sean leídos y referenciados, ¿no? Entonces, para eso tiene que ser tanto. Y una cosa que a veces algunos hacemos es enviar cada mes o cada año, cada 6 meses, a algunos colegas. Yo envío a unos 10 colegas más o menos las publicaciones que he hecho para que así él me cita. Y él me responde, me dice, mira, las mías son estas. Y entonces así uno intercambia, ¿no? Esos intercambios que se hacen también en conferencias, y la importancia de participar a conferencias, porque en las conferencias uno escucha lo que los otros han encontrado, uno cuenta lo que uno ha encontrado, tanto oralmente como por afiches, ¿no? Y entonces, gracias a este intercambio, la ciencia avanza. Pero hay que ir a conferencias, compartir. No hay, o sea, probablemente si uno es estudiante, las primeras veces que uno va a conferencia va a escuchar. Pero lo más importante es, yo encuentro esta cosa, voy a tal conferencia y presento este trabajo, presento esta cosita nueva que he encontrado. Y muchas veces, se les aseguro que muchas veces es en el intercambio que aparecen nuevas ideas. En intercambio, sí, pero ahí mira tu local mean field approximation, no utilizas muchos parámetros de orden por tal razón y tal razón, discutes y si él tiene razón, de repente tú vas a mejorar tu modelo y así sucesivamente. Acá, otro ejemplo. Este es un trabajo teórico, entre comillas, de simulación en realidad. Two-dimensional Ising-like model
pues, specific edge effect for spin crossover nanoparticles, Monte Carlo Study. Entonces, acá se dice, yo utilizo que un modelo tipo ISIN, a 2 dimensiones, con efectos de superficie del exterior, ¿en qué? En nanopartículas de transición de spin. Y se hace un estudio Monte Carlo. O sea, prácticamente ahí en el título ya está. Y al mismo tiempo ese título es atractivo ¿para quién? Para la gente que hace nanopartículas, porque he puesto spin crossover nanopartículas. Para la gente que hace Monte Carlo, porque he puesto Monte Carlo Study. Entonces así, esta gente va a leer, porque ese sería, o sea, no se olviden que el interés es publicar, pero al mismo tiempo ser leído, ser leído. Bueno, este es otro ejemplo en genética medicina. Acá, por ejemplo, en este artículo, que es de Mef Domínguez, que probablemente ustedes lo conocen, además, o sea, tiene que tener el resumen y el artículo está generalmente, tienen introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, referencias, agradecimientos y últimamente, desde hace pocos años, están pidiendo esto, author contribution. ¿Qué significa esto? Hay que decir de los 3 autores quién ha hecho qué. Hay que decir ahí, Yves Dumont hizo los cálculos, Kamel Boukadaden hizo el modelo, y todos juntos hicimos la redacción, ¿no? Tiene que decirse quién ha hecho qué. Tal persona ha hecho las experiencias, por ejemplo, autor, si hay una experiencia de Mossbauer, tal persona que fue un estudiante hizo las experiencias Mossbauer a todas las temperaturas y analizó los datos, sacó sus conclusiones, vio la evolución de parámetros Mossbauer en función de la temperatura, y así. Entonces, esta parte de acá ya ahora está extendiéndose a prácticamente todas las revistas. Después también interesa, es decir, si no hay de repente un contrato, si ustedes hacen ese trabajo con contrato de una empresa, entonces esta empresa tiene que autorizar el trabajo. Eso sucede en países como Francia, donde más o menos un tercio, y eso es importante, alguna otra vez de repente en una conferencia, un tercio de la gente que tiene becas para hacer el doctorado son pagadas por la industria. En Francia, todos los estudiantes que hacen doctorado, 3 años, son pagados entre 1.500 y 2.200 euros al mes. Y de esa manera se tiene así seguro que en el laboratorio hay gente que está trabajando mientras que nosotros vamos a dar cursos. Seguro que hay gente que está trabajando mientras nosotros vamos a una conferencia de repente. Seguro que hay gente que está trabajando mientras nosotros vamos a discutir sobre el currículo de física o no sé cuánto. Entonces, son pilares. O sea, mientras en el Perú no haya eso, realmente así hagan 40 libros blancos de la investigación, todo va a quedar así nomás. Entonces, es importantísimo la subvención a doctorado. Bueno, en el laboratorio hay gente que es pagada directa por, sería el CONCITEC, gente que es pagada por nuestros contratos, o sea, nosotros cuando hacemos contratos, en ese contrato tenemos casi la obligación de poner doctorandos. Ponemos 1 doctorando que son pagados por esos contratos. Y lo otro, que es el otro tercio, son pagados por empresas, pero por supuesto son esas contratos que se llama cifra en Francia. Entonces, una empresa o un laboratorio se pone de acuerdo para el estudio de un tema en particular, por ejemplo, los faros inteligentes, por ejemplo, la fabricación de nuevos LEDs, por ejemplo, los sensores de temperatura y presión, por ejemplo, cómo los compuestos a transición de spin pueden detectar caídas de cuerpos. Y entonces, una vez que se ponen de acuerdo, ya la empresa paga la mitad y la otra mitad paga el Estado, en realidad.
Y de esta forma se tiene entonces, pero estos estudiantes son los que más ganan en realidad, ganan generalmente porque es la empresa que está aportando, ganan 2.000 a 2.200 euros al mes y muchas veces estos estudiantes cuando terminan se van a trabajar a la empresa. O sea, es una especie de hacer el doctorado sándwich, ¿no? Entre empresa y laboratorio y que le permite después tanto. O sea, eso también es una cosa importante hacer alguna vez en el Perú. Este es otro tipo de tema, y yo estoy casi ya terminando. O sea, acá, por ejemplo, los efectos de la superficie que conducen a una dependencia del tamaño inusual en un comportamiento histérico en nanopartículas a transición de spin. Entonces aquí, ¿qué cosa hemos querido focalizar? Efectos de superficie. Porque actualmente ustedes saben, con las nanopartículas comienza a haber este efecto que comienza a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes imaginan una nanopartícula que sea muy pequeña, es un poquito exagerado, pero actualmente están haciendo así, que sea 5 por 5, 5 por 5, hagan su calculito pequeño y van a ver que de las 25 partículas, la mayoría está en la superficie, 16 están en la superficie, y solamente 9 están en el núcleo. Entonces, estas partículas de superficie son las que están dirigiendo el comportamiento del material. Y entonces de ahí comienza a ser importante el estudio del efecto de la superficie. Y ese era el objetivo acá, el efecto de la superficie, y luego otra vez spin crossover nanopartículas. Y a la gente que le interesa transición de fase, termalistéresis. Se ven ahí tres palabras y hasta la cuarta, dependencia del tamaño, ¿no? O sea, ya en el título ya se está jalando gente para que lea el artículo. Y este es uno de los artículos que más se están leyendo últimamente. La gente que estudia spin crossover nanopartículas. Y luego en el abstract tiene que ser tal, el abstract, o sea, para mí primero el título, tiene que realmente tiene que ponerse bien de acuerdo, un título, cualquiera que fuera el tema, que sea física, química o economía o historia, el título tiene que ya decir qué cosa hay adentro y tiene que ser el título tal que jale gente. Luego viene el resumen, el abstract y las conclusiones, o sea, y es lo que hace el referee, ¿no? El referee, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer es leer el abstract y leer la conclusión. Y con eso ya debe tener una idea de qué cosa hay adentro. Si con el abstract y la conclusión no llega a tener una idea de lo que está ahí adentro, se supone que el artículo, el abstract y la conclusión no están bien escritos. O sea, el abstract y la conclusión tienen que ya decir todo lo que hay que adentro. Y los detalles están adentro. Entonces, cuando ya el referee, que generalmente son 2 por cada artículo, cuando ya el referee lee el abstract y lee la conclusión y con eso ya tiene una idea global qué cosa hay adentro, entonces ya luego se mete adentro a analizar y ver si todo funciona o no funciona, si el modelo es consistente, si la utilización del modelo respeta las condiciones límites o no, se respeta otros parámetros. Entonces, por eso, este es más o menos, tiene que haber introducción, el modelo, en este caso, el Monte Carlo muestreo entrópico, resultados, conclusiones, resultados, discusión, conclusión, otra vez el autor contribution, los autores que han hecho, cada uno de ellos que ha hecho, el agradecimiento y las referencias. Bueno, este es un artículo también que está es un artículo que está entre fundamental y aplicación, porque acá estamos proponiendo, por ejemplo, aquí en el título se ve sensores, spin crossover, con detección óptica, sensores de qué? De presión y temperatura. O sea, ya en el título se ve qué estamos proponiendo en ese artículo, qué estamos proponiendo. Y luego en el abstract otra vez se describe, ¿no? De repente este abstract está un poquito largo, pero en fin. Y ahí con la lectura de este abstract ya cualquiera ya sabe qué cosa hay adentro. Este es otro artículo, es medidas
de contacto de presión para la aviación, del spin crossover. Igual también, ¿qué cosa hay ahí? Introducción, la sección experimental, qué tipo de compuestos, cómo se procede al impacto, qué tipo de histérisis se obtiene, y luego resultados de discusión, conclusiones, agradecimiento, referencias y también la contribución de cada autor. Bueno, entonces yo pienso otra cosa y de repente con esto creo que ya terminaría, de la importancia de la investigación, ¿no? O sea, mientras que escuché la vez pasada en Francia es de 0,12, en Perú es de 0,12%, en Francia es de 2,24% y la gente se queja que no es suficiente, la gente se queja que no es suficiente. Pero allá ya en Francia se invierte, la palabra es invertir. 2,24 del PIB, hay o sea, casi 500,000 de gente que trabaja en investigación casi a tiempo completo. Y hay 14,500 doctorandos por año. Y las universidades, la mayoría somos docentes investigadores. O sea que nuestro trabajo es sobre todo investigación y nos escapamos para enseñar. Luego regresamos. Esa es la gran diferencia, porque yo he trabajado también 10 años en el Perú, ¿no? Entonces allá es un poquito al revés, sobre todo en los tiempos que yo trabajaba, pero ahora creo que ya por lo menos la Católica está reconociendo al docente investigador, le disminuyen la carga y le dan un bono. Mientras no haya esto, pienso que no va a poder avanzarse en investigación. Y la cantidad de dinero que tiene el CNRS, ahora el CNRS, fíjense cómo funciona la investigación en Francia. El CNRS tiene su personal, pero no solamente como en el Perú, el CONCITE es solamente administrativos, ¿no? Tiene su personal, tiene investigadores, y estos investigadores los destaca en laboratorios. Por ejemplo, en mi laboratorio somos más o menos 60, de los cuales docentes investigadores 20 y investigadores del CNRS 20. Estos son destacados por el CNRS, pero una vez que son destacados, ya funcionan como si estuvieran ahí igual de la universidad, con derechos y deberes iguales. Si alguna vez este laboratorio no lo renuevan porque no publican mucho, ¿qué hace el CNRS? Toma a sus investigadores y los pone en otro laboratorio. Entonces, y de estos, ¿cuántos hay? Hay 900, casi 1,000 laboratorios así. Y hay también 32 laboratorios propios, o sea, laboratorios que son totalmente CNRS. Hay solamente 32. Y el resto, o sea, 952, son unidades mixtas que están en laboratorio, la mayoría en laboratorio, a veces en empresas, ¿no? Y esta es la cantidad de investigadores que hay, ¿no? Ese es lo que tanto pide nuestro querido amigo Modesto Montoya, tener investigadores, la carrera del investigador. Ahí están. Ahí hay 11,136 investigadores. Esos son investigadores a tiempo completo, que también son pilares en los laboratorios. El laboratorio en realidad es, para que haya ambiente, tiene que haber varias cosas. Tiene que haber estos investigadores que trabajan a tiempo completo, mientras nosotros no vamos no a pasear, sino a enseñar o a comisiones. Ellos están ahí. Los estudiantes, ellos están ahí. Los ingenieros y técnicos, ellos están ahí. Estos tres dan la vida al laboratorio. Nosotros estamos allí, pero nosotros somos los profesores investigadores y claro, nosotros tenemos el contacto con los estudiantes además, ¿no? O sea, nosotros detectamos buenos estudiantes para que vengan a hacer las tesis, tanto. Pero ven los cuatro pilares son investigadores, a tiempo completo. Entran a las 8 y salen a las 6, todo el día. Trabajan. Estos son investigadores. Los estudiantes, también, estos son jóvenes que están convirtiéndose en estudiantes. Yo les cuento que, por ejemplo, algunos de ellos, en la historia, algunos de ellos durante su estudio descubrieron fenómenos tales que los llevan al premio Nobel. Por ejemplo, Mossbauer. Si buscan la historia de Mossbauer,
Mosbauer, cuando era estudiante, hacía sus experiencias y encontró el fenómeno que ahora se llama Mosbauer. Y este joven, a los 32 años, fue premio Nobel. Lo encontró cuando fue estudiante de doctorado. Bueno, los estudiantes y luego los ingenieros y técnicos. Y luego nosotros los profesores docentes. Estos son los pilares de un laboratorio. Si uno de estos pilares no funciona, la investigación estaría un poco cojo, no camina bien. Tienen que tener esos 4 pilares. O sea, déjense de escribir libros blancos y negros y rojos y tanto porque malgastan el dinero, mejor inviertan en esto. Tener investigadores propios, investigadores, pagar a estudiantes que hagan el doctorado, tener a tiempo completo ingenieros y técnicos, ingenieros de investigación y nosotros los profesores. Bueno, y además en Francia hay también otros centros de investigación, ¿no? Por eso es que Francia puede hacer aviones, Francia puede hacer armas militares, Francia puede hacer reactores nucleares, ¿no? Eso no cae, no está escrito en la Biblia. Bueno, de repente puedo dar otro ejemplo o ya está bien Modesto. Modesto. A ver, mientras Modesto llegue. Modesto. Bueno, gracias por tu participación, pero mientras Modesto llega, voy a contar un poquito el avance de la mecánica cuántica, si quieren, que para mí es un... Algunas preguntas, por favor. Preguntas del público. Ya, preguntas. Los participantes, a ver, por favor. ¿Algún participante, una pregunta? Doctor. Sí, diga. Una consulta. Quisiera que me indicaran, cuando usted ha presentado sus artículos, ¿cuáles han sido los inconvenientes que ha tenido o las refutaciones que han tenido, ¿no? O que le hayan indicado, ¿no? Para mejorar. Siempre hemos tenido respuestas de referees y nos sale mucho que tenía respuestas, ¿no? En realidad, por ejemplo, en uno, yo digo lo que me está pasando ahora, el último artículo. El último artículo hemos hecho con otros colegas, ¿no? Un modelo y hemos simplificado mucho el modelo para reducir el número de parámetros de orden y entonces hay un referee que no está de acuerdo. Que nos dice que hemos simplificado demasiado, que debíamos conservar 3 parámetros de orden y entonces le hemos respondido que este es un primera forma de atacar el problema y que en el futuro estamos preparando cómo mejorar con mayor número de parámetros. En realidad, el referee entendió nuestro artículo, realmente entendió nuestro artículo. Y nosotros somos conscientes que era una primera aproximación. Lo que pasa es que a veces uno no puede escribir, ¿no? Porque lo que queríamos era un artículo que también sea leído, disculpen si hay químicos por ahí, también sea leído por químicos. Y entonces, como el químico no le gusta mucho las matemáticas, habíamos simplificado para que y las ecuaciones eran totalmente simples para que los colegas, porque nosotros trabajamos mucho con químicos, son ellos los que hacen los compuestos, para que ellos puedan también hacer sus simulaciones, ¿no? Y ese es lo que, por ejemplo, una objeción es esa. O sea, si uno tiene un modelo y simplifica y de repente lo simplifica mucho, hay un referee que estaba de acuerdo, que nos dije, sí, entendimos, sí, está muy bien, de acuerdo. Y el otro nos dice, no, esta ecuación no está bien. Están llegando a resultados que no son muy buenos. O sea, de repente con 3 parámetros van a llegar al mismo resultado, pero tienen que hacerlo con 3 parámetros. Entonces estamos en esa discusión. A veces se discute y entonces lo que yo pienso que va a hacer el editor es tomar un tercer referee. Y el tercer referee va a ver si nos obliga a de una vez ya dejar de lado nuestro artículo y entonces nos podemos a hacerlo completo, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, en ese artículo que es mostrado de espectrometría Mosbauer,
habíamos trabajado solamente a partir del nitrógeno líquido. Entonces un referee me dice, no, pero puede haber fenómenos a muy bajas temperaturas, que ustedes no lo han visto, entonces les pido que hagan a 4 Kelvin, a partir de 4.2 Kelvin, porque uno puede hacer en el laboratorio a partir de 4.2 Kelvin, solamente que nosotros generalmente no hacemos 4.2 Kelvin a partir, sino hacemos nitrógeno líquido solamente a partir de 78 Kelvin. Y bueno, pero este señor como nos pidió esto, entonces tuvimos que retrasar la publicación y hacer otra vez una campaña de experiencias, y porque no solamente es obtener tanto, sino después hay que analizar el resultado, ¿no? Y así, a veces algunos creen que no hemos hecho un barrido mucho de temperatura, tenemos que nuevamente hacerlo. O otro, por ejemplo, esta cosa de Monte Carlo que hemos hecho hasta cierto tamaño, ¿no? Hasta 10 por 10 por 10, entonces nos piden hacerlo a más distancias, porque en ese tiempo no había muchas nanopartículas, entonces igual tuvimos que hacer otra vez completar el estudio. En la idea, la mayoría de las veces, los referees han sido bien escogidos por el editor. Y entonces uno queda más o menos no muy contento cuando el artículo nos dice, aceptado sin modificación. Ahí significa que el referee estuvo muy ocupado, no lo leyó. Entonces a veces no nos quedamos muy contentos, ¿no? O sea, es contento cuando el referee ha realmente leído y realmente ha encontrado algo que nos permite ya con discusión con el referee avanzar, ¿no? Esos son algunos ejemplos de los que hemos tenido. Muchas gracias. Okay. Doctor Linares, una consulta. Cuando uno escribe un artículo de manera individual, deja de tener el mismo peso que hacerlo con 2 o 3 autores. Se le da un mayor peso al tener mayor número de personas dentro de un artículo. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿se les exige también en formato APA la mayor parte de los artículos que se escriben? La segunda pregunta no entendí. ¿Formato qué? ¿Formato? No entendí la segunda pregunta. Si en los artículos también les exigen el formato APA. APA. ¿Cuál es eso de Apply Physics? ¿Cuál es ese formato? O sea, yo de una manera general le digo, cada revista tiene su template. O sea, si van a una revista, van ahí indicaciones para el autor. Y las indicaciones para el autor tienen generalmente template. Y los templates ya tienen template, tanto para LaTeX, tanto para Word. Y eso es lo que hay que utilizar. O sea, cada revista tiene su formato. O sea, tienen que necesariamente ir a la revista que piensan y la que quieren publicar. Y en esta revista tienen ahí las indicaciones al autor. Yo les aconsejo, la primera vez tienen que imprimir indicaciones del autor. Ahora, respecto al número de autores. En realidad es al revés. Cuando hay una revista que tiene como 300 autores, yo he estado en una comisión que analizamos las evaluaciones de los profesores universitarios. Y realmente, cuando hay uno que nos presenta artículos con 300 autores, realmente decimos, pero ¿qué ha hecho este? No se sabe qué ha hecho. De repente solamente puso su nombre, de repente solamente leyó la conclusión, de repente puso solamente un punto de referencia. O sea, es más bien al revés. Si hay muchos autores, es inconveniente. O sea, hasta 5 autores está bien. Si hay un autor, mejor. Hasta casi mejor, ¿no? O sea, no hay ninguna dificultad. Los matemáticos publican casi siempre solos. En física, la mayoría de las veces uno publica, el promedio es 3 personas. Y cuando uno hace ya una revisión, a veces lo hace solo, ¿no?
O sea, no, más bien es al revés. Cuando hay muchos, de repente 15 autores, la validez lo divido por 15. Y es así como de una manera no oficial, se hace a veces en algunos concursos, ¿no? Se mire, tiene tantas publicaciones, pero acá hay 150 autores, entonces lo divido con 150. Su contribución es 1 sobre 150. Acá tiene 3 autores, su contribución es 1 sobre 3. Acá tiene uno solo, 1. De esa manera, a veces se hace una evaluación un poco numérica, que mucha gente lo critica, pero que vale la pena, porque no es tampoco posible, porque ese juego de que publican a 300, realmente a mí me parece que no es muy bueno para el desarrollo de la evaluación de los docentes, porque no sabe quién hace quién. De repente, alguna persona, ni siquiera saben que su nombre está entre los 300, ¿no? Me parece que a mí no es conveniente. Y más bien yo diría que el CONCITES, si quiere evaluar bien a la gente, tiene que evaluar cada artículo, tiene que ser 1 dividido por el número de gente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor Linares, el ingeniero Pachas pregunta. A ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, bueno, cuando usted se refiere a que el título tiene que decir lo que hay dentro, se está refiriendo al título de una investigación. ¿De acuerdo? Ahora, cuando dice todo lo que hay dentro, esto de cierto modo compromete la extensión del título. ¿Qué sugiere usted en ese caso para tratar de que a veces muchas palabras enredan, ¿no? La consistencia de un tema, ¿no? No sé si sería tan amable de profundizar un tanto la relación del título, el abstract, para que quede claro lo que se quiere mencionar en un tema de tesis. Sí, de acuerdo. En realidad el título tampoco tiene que ser más de 2 líneas, ¿no? O sea, salvo casos raros, no tiene que ser más de 2 líneas. Pero a veces justamente hay que trabajar el título, Aquí, por ejemplo, yo les presento un título, 1 línea, 1/3. Y el título dice ahí prácticamente, ¿no? ¿Qué cosa dice? Que hay sensores con spin crossover. ¿Y son sensores de qué? De presión y temperatura. ¿Y cómo se evalúa estos sensores? Con una detección óptica. Nada más. Yo podría agregar con detección óptica, longitud de onda comprendida entre tanto y tanto, ¿no? O de repente spin crossover de tal tipo de partícula de spin crossover, pero eso ya lo doy en el abstract o en el contenido del artículo. Acá, por ejemplo, otro título, ese de acá fue hasta de casi 3 líneas, ¿no? O sea, a veces uno pasa, pero en realidad cuando lo hicimos estábamos en un formato de tamaño de letra que era de 2 líneas, pero cuando pasó a la revista apareció 3 líneas. Pero generalmente, digamos, 2 líneas, salvo casos raros, 3 líneas. Pero acá también, o sea, hay que trabajarlo en realidad, hay que trabajar el título. Aquí, por ejemplo, igual. Acá ya se tiene el modelo, qué tipo de efectos se ven, con qué material se utiliza y qué tipo de estudio se hace. Aquí yo podría agregar, ¿no? Monte Carlo Metropolis Study, o sea, puedo detallar un poco más, y podría poner también spin crossover, el tamaño de las partículas, 10 por 10 por 10 o 20 por 20 por 20. Pero basta con eso, ya se sabe que son nanopartículas, que son de ese tipo de materiales, que se hace un estudio de Monte Carlo. O sea, lo ideal es no más de 2 líneas. Y si fuera 1 línea y media, mejor. Esa sería mi respuesta. Pero hay que trabajar el título, A veces, en realidad, el título se hace después del abstract.
Aquí tienen el abstract, ¿eh? Tac. Y después, una vez que ya estamos bien con el abstract, decimos cómo se reduce el abstract a una línea y media, para que jale gente que diga ya qué cosa hay y que jale gente. Que la gente que pase por ahí vea ya. Y entonces entre en el artículo. Muchas gracias, doctor. Ok. Doctor, buenas tardes. Le habla Carlos Lozano de la Universidad Nacional de Huancavelica. Mi pregunta son dos en realidad. Uno se refiere a lo que es el idioma, por ejemplo, el inglés, en la traducción de los artículos que se presentan a las revistas indexadas. La mayoría de las revistas piden con hablantes nativos. Entonces, no sé si en Perú nos pueda recomendar si brindan ese servicio a algunas empresas, etcétera, o personas para poder traducir nuestro artículo. Aunque de todas maneras nosotros también dominamos el inglés, pero piden hablante nativo. Y la segunda pregunta es con respecto a algunas revistas piden propuestas de árbitros Sí. para nuestro artículo. Entonces nosotros proponemos, pero en mi caso, por ejemplo, que es de las ciencias sociales, que pertenece a las ciencias contables, hay veces, por ejemplo, en Perú no tenemos un directorio donde podamos proponer esos árbitros, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación quizás usted con su experiencia nos puede brindar? Muchas gracias de antemano a usted y al doctor Montoya. Gracias. Ok, entonces, respecto a los referees, en realidad, yo le decía hace un momento, casi uno puede resumir diciendo, para escribir artículos hay que leer artículos. O sea, hay que empezar por leer artículos. Y entonces yo le recomendaría, por ejemplo, si usted tiene un tema en economía o en ciencias contables, ¿cuáles son las revistas de afuera? Y detectar entre las revistas de afuera si hay unas personas que han escrito algo que tiene que ver con lo que usted desea publicar. Y entonces ahí decir, porque ellos dan el nombre. Y entonces buscar en el web en qué universidad trabaja. En realidad lo dan, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, acá, Muraoka, entonces está ahí donde ha trabajado. Después abajo está en qué laboratorio. O sea, ustedes pueden tomar nombres de los artículos que están, y eso yo lo he hecho varias veces, ¿no? O sea, de repente estoy hablando de una cosa y no tengo que tener mi directorio, poco a poco se construye uno su directorio, pero al principio uno ha leído tal artículo, tal artículo, tal artículo, y entonces uno sugiere esta persona que uno lo cita además, ¿no? Inclusive yo le digo, haga usted su artículo y después haga sus referencias. Y cuando haga sus referencias, ahí va a tener todos los nombres que pone referencias, son posibles referees. Son posibles referees, todos los nombres que tiene. De repente tiene ahí 10 referencias, en cada uno 3 nombres, ya tienen ahí 30. Ubicas si de repente hay uno que es alumno y que recién no está todavía muy tanto, o sea, ver si esa persona ha publicado en otros lugares más, y así uno detecta quién es el profesor. Pero últimamente se dan cuenta de que los artículos tienen una cosa que se llama corresponding author, ¿no? Los autores correspondientes. Esos son entonces, por ejemplo, acá, ¿ven? Y en algunos hay más de un autor. Por ejemplo, acá ven, Jorge Linares tiene una estrella. ¿Qué significa estrella? Que es el correspondiente. En este caso era Jorge Linares y Kamel Bukedadén. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad somos los dos que y él era el estudiante. Así uno detecta prácticamente, porque acá, por ejemplo, para un artículo que escriban después, no envíen a Jureski, porque él va a decir, oh, no, disculpe, yo soy alumno, todavía no tengo experiencia para analizar artículos. Mientras que si le envían a Linares o a Bukedadena, esos sí son ya autores correspondientes. O sea, yo le recomiendo, escribir su artículo, tener sus referencias, y en las referencias que usted está dando, ver quién tiene estrella. ¿Quién tiene estrella? Ese que tiene estrella es un posible referir para su revista. Y la otra pregunta era el inglés. El inglés, igual.
en muchas revistas, ellos proponen una agencia pero pagada, una agencia que controle y revise y cambie el inglés. Y en ese caso, si ustedes tienen ustedes preparan el artículo más o menos, y luego lo envían a esta agencia que intercambia con ustedes, le dice cuánto va a costarles, y el problema está resuelto. Y si tienen ustedes, ¿qué me dijo? En Huancavelica no tienen un canon minero, por si acaso. De repente con eso pueden pagar la traducción, y poco a poco se van haciéndola a mano, como se dice en inglés, van haciéndola, porque en realidad uno hace el inglés en función del área en la que uno se encuentra, y poco a poco ya uno se vuelve experto en el idioma para ese campo determinado. Bueno, espero haber contestado su pregunta. Muy bien, muchas gracias, profesor Linares, por esa excelente charla. Le agradezco mucho por su participación, ha sido clarísima. Se han puesto en Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, todos, a ver. Lo mismo también. Muchas gracias. Hasta pronto, profesor. Gracias.